Buenas tardes, espero que todos y todas se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la conferencia Propiedad Intelectual en la Investigación, del manuscrito a la publicación, que hace parte del programa de formación que hemos diseñado para ustedes. A nombre de las entidades participantes del proyecto y de todas las personas que hemos estado trabajando desde el año pasado en el diseño e implementación del programa de formación, queremos inicialmente felicitarlos por llegar a este punto del programa. Eh, la mayoría de ustedes está o entregando sus manuscritos o están justamente ya en el proceso inicial de editorial, digamos, ya con su manuscrito entregado bien a la revista seleccionada o al libro donde van a publicar. Y es un esfuerzo que reconocemos y apreciamos. Sabemos que no ha sido fácil, que para muchos de ustedes ha sido también un esfuerzo de manejo de tiempo, de dedicarle sus noches y sus fines de semana a todos estos procesos de escritura adicional. Y estamos muy contentos porque justamente en estas fechas que colocamos, pues estamos recibiendo la mayoría de los manuscritos y eso nos pone muy contentos, digamos, ver estos manuscritos ya en su versión final después de todo este esfuerzo que llevamos de todo este año. Y bueno, pues nos alegra haber podido apoyarlos en todo este proceso y esperamos que este proceso editorial que sigue culmine de la manera más exitosa. Sin embargo, como todos saben, el programa de formación no ha terminado. Ahora vamos a empezar y la mayoría de ustedes ya están dentro de esta tercera etapa, esta etapa final, que es el seguimiento y publicación de sus manuscritos. Y todos queremos que finalice de la forma más exitosa y ahí es donde le decimos, ya casi estamos en esta recta final, requieren como un paso adicional también de trabajo y vamos a acompañarlos hasta cuando ya el medio de publicación les diga ese manuscrito ya está publicado o va a ser publicado y que todos podamos celebrar al final de este proceso. Y creemos que justo en este momento es un momento muy clave para poder hablar sobre un tema que nos parece muy importante y que ya muchos de ustedes también nos han solicitado mayor información y nos han transmitido varias preguntas. Y justamente es el tema de propiedad intelectual y autoría en, digamos, en este contexto de la investigación académica. Y para ello hemos organizado este evento que nos parece una conferencia interesante e importante, porque justamente queremos plantearles un par de ponencias donde se va a trabajar primero la experiencia de la publicación académica y segundo, diferentes aspectos relacionados con la propiedad intelectual en investigación. Con ese fin hemos invitado a dos panelistas, por una parte Mariana Tafur y más adelante Freddy Adolfo Forero, quienes tendrán un espacio de ponencias. Vamos a tener entre 20 y 30 minutos por cada ponencia y al final de ambas ponencias vamos a tener un pequeño espacio de preguntas que van a ser recopiladas a través del chat únicamente. Queremos para este evento tratar de manejar mejor el tiempo y vamos a tener solamente entre 15 a 20 minutos de preguntas que serán transmitidas directamente a los panelistas y esperamos que digamos, podamos terminar, digamos, en el tiempo delimitado. Entonces, inicialmente vamos a empezar con la ponencia de la profesora Mariana Tafur. Para quienes no la conocen, Mariana es doctora en educación. Ella estudió ingeniería en la Universidad de Purdue en Indiana, en Estados Unidos.
y es Magíster en Educación e Ingeniería Electrónica de la Universidad de los Andes y actualmente se encuentra como profesor asistente de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Yo voy a compartirle la presentación de ella y Mariana, bienvenida. Es un gusto que nos acompañes en este espacio. Gracias, muy amable. Puedes empezar cuando quieras, Mariana. Vale, gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre mi experiencia como investigadora y en este proceso de publicar, ¿no? Que es todo un proceso adicional a la escritura y a la investigación. Si quieres, dale la siguiente. Ya Jairo les comentó un poco de mí. Soy profesora de la facultad y en particular quería compartirles que yo soy profesora del MOOC, del curso que ustedes hicieron inicialmente. Apoyé todo el diseño de métodos mixtos y adicionalmente también coordino editorialmente algunas temáticas de las que ustedes son parte. Una es alfabetización científica y medioambiental, la otra es conocimiento didáctico del contenido en ciencias y matemáticas, y la otra es educación virtual y pandemia. Entonces, me alegra mucho estar con ustedes aquí compartiendo este espacio. Vemos el siguiente. ¿Qué voy a contar en estos 15 minutos, 20 minutos? Bueno, primero quiero contarles dos experiencias de vida, la mía y la de la autora Rowling. Después, quiero contarles dos componentes, dos elementos que tienen estas experiencias de vida. Uno, la persistencia y dos, la recompensa. Dos elementos del proceso de publicación. Y por último, quiero que reflexionemos un poco de cómo se conecta esto que estoy contándoles con este proyecto que ustedes están viviendo en este momento. Bien, démosle la siguiente. Entonces, les cuento un poquito de J.K. Rowling. Para los que no la conocen de nombre, es la autora de Harry Potter. Y les cuento un poquito de su historia. ¿Cómo empezó la historia de Harry Potter? En un momento de inspiración en el tren. Estuvo 4 horas atrasado el tren y eso la llevó a aterrizar una idea que venía pensando desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, no es suficiente el momento de inspiración. Le tomó 5 años escribir el primer libro. Y después, muy interesada en publicarlo, intentó hacerlo. Tuvo varios intentos. Si no me equivoco, fue el 8º intento en el que logró que le compraran la publicación. De hecho, ella misma dice, el primer agente al que envié mis 3 primeros capítulos del manuscrito, lo envió de vuelta tan rápido que parecía haberlo rechazado el mismo día que llegó. Y 2 años después de haber empezado a intentar publicarlo, logró su primera impresión. Si no me equivoco, fueron 2.500 euros por lo que lo vendió, libras, y logró hacer 1.000 ejemplares, de los cuales 500 fueron regalados. No los vendió todos. Esa es la experiencia de ella. Ahora vamos para la mía. Sigue. Bueno, ahora, ¿cuál es mi experiencia? Ahora, yo desde la academia voy a contarles 2 ejemplos, mis últimas 2 publicaciones. La primera fue rechazada una vez. Luego logré que la aceptaran en una revista. Sin embargo, la aceptaron con revisiones. Ha ido y vuelto. Ya llevamos 3 iteraciones. Todavía no la aceptan sin cambios. O sea, todavía no está lista para publicar. Seguimos yendo y viniendo. Y aún pues no está aceptada. La primera versión, que la hicimos con todo el esfuerzo, sentíamos que era la versión muy bien escrita, muy bien estructurada. Le pagamos a un editor para que nos lo pusiera en inglés súper bien. A esa versión le tuvimos que hacer tantos cambios que ya de esa versión editada por una persona ya no queda mucho. Sin embargo, seguimos trabajando.
Ese es uno de mis ejemplos. El otro es un estudio que se veía muy interesante. En un primer análisis no arrojó mucha información. No logramos concluir cosas y nos dimos cuenta que teníamos que tomar más datos. En eso se nos alargó el proceso 1 año, 2 años más. Luego, cuando ya quedó listo y sentíamos que estaba fuerte para enviar, nos lo rechazaron 2 veces en 2 diferentes revistas. Ahora ya fue aceptado en nuestro tercer intento. Y en este realizamos 2 iteraciones de ida y vuelta para revisión del manuscrito. En este momento ya se encuentra en proceso de publicación. Ya no tenemos nada más que hacer, aparte de pagar un poco más de 1.000 € para que sea de acceso abierto. Entonces, este es otro tema que también voy a hablarles un poco más adelante, y es, nosotros en la academia a veces tenemos que pagar para que nos lean. Ya les cuento más en detalle. Listo, siguiente. Entonces, esas son nuestras 2 experiencias. Ahora, ¿cuáles son las cosas que tienen en común estas 2 experiencias? Pues la persistencia y la recompensa. Primero, pues no siempre se logra en el primer intento escribir y publicar. A veces se logra. Genial. Yo conozco gente que lo ha logrado, pero es raro, no es común. Es un proceso que toma tiempo y está bien recibir retroalimentación en el proceso. A veces uno cree que su escrito está súper bien. Siempre podrá mejorar, siempre podrá ser mejor. Entonces, es importante estar abiertos, sobre todo porque los evaluadores de las revistas, de los manuscritos, de los libros, les van a hacer revisiones y siempre podrá estar mejor. Ahora, la recompensa. Claro, una de las recompensas es lograr publicar. Eso lo hace sentir a uno muy feliz y apuesto que a la autora de Harry Potter también la hizo sentir muy feliz. Otro es la difundir la creación del conocimiento. Tanto ella en su creación literaria, no buscando difundir conocimiento como nosotros los académicos que buscamos difundir ese conocimiento, esa es otra recompensa, ¿no? Poder lograr que otros conozcan nuestro trabajo. Y la recompensa no siempre es económica. Por ejemplo, ella tuvo que donar 500 libros a bibliotecas y nosotros vamos a donar mucho de nuestro trabajo para que se puedan hacer libros de circulación abierta, publicaciones en revistas nacionales, incluso de pronto algunas internacionales. Pero ¿cuál es la recompensa más que económica? Es poder difundir ese conocimiento. Y en todos los casos, la autoría intelectual, y ya les vamos a contar en la otra presentación un poco la diferencia entre esta autoría intelectual que es nuestra y la que manejan, digamos, para difusión las revistas o para comercialización las empresas de printeo. Dale, siguiente. Ahora, ¿por qué son diferentes estas experiencias? Por supuesto, la nuestra, que es una publicación académica, es muy diferente a una publicación literaria, como la es Harry Potter. Lo primero es, nosotros, desde la publicación académica, proveemos un servicio a la comunidad. Es un servicio sin ánimo de lucro. Y lo que buscamos es difundir el conocimiento. Digamos que el fin último de nuestro ejercicio de comunicar lo que investigamos es que otros conozcan lo que encontramos, lo que aprendimos, lo que conocimos. La diferencia sería con la publicación literaria, que esta sí es con ánimo de lucro y busca una sustentación del autor, busca que el autor viva de eso. Tanto así que J.K. Rowling no se llama J.K. Rowling, ella se llama Joanne, y se cambió el nombre para que fuera más sonoro y pudiera vender. Entonces, bueno, esa es una de las diferencias. Nosotros no buscamos cambiar cosas para vender más, sino difundir el conocimiento, así este no sea muy popular. Y ese es el otro tema de diferencia, y es que el nuestro tiene un alcance limitado, es para un público especializado, no todos nos van a leer.
En particular, en nuestro proyecto, nos van a leer los interesados en educación y en muchas cosas alrededor de la educación. Sin embargo, una publicación como la de ella tiene un alcance amplio y busca un público general. Entonces, son dos aproximaciones muy diferentes de la publicación. Dale el siguiente. Ahora, ¿cómo conectar esto con el proyecto? ¿Por qué les estoy contando esto? Bueno, porque en este momento estamos en un momento muy especial, muy importante para el proyecto, para ustedes como autores. Estamos en el momento de empezar a hacer el proceso de publicación, de enviar los manuscritos. Y es posible que nos rechacen. No se desanimen. Es normal, es un proceso. Hay que seguir buscando quién nos publique. O es posible que nos acepten con cambios y que debamos hacer varios ajustes. No pasa nada, eso es normal y hacemos los ajustes. Y es posible que tome tiempo, ¿sí? Esto a veces toma tiempo. De hecho, es más normal que tome tiempo a que sea rápido. Ahora, ¿y después de esto qué? Bueno, si logramos publicar, logramos esa difusión de conocimiento que es pues nuestra función última. Y algo muy importante, lograr hacer esta difusión en español. Esto es muy importante porque mucho, no sé si ustedes les pase como a mí, que cuando busco información para hacer investigación, para tener un sustento teórico, mucho es en inglés, mucho. Entonces, qué bueno que nosotros seamos ese músculo de generación de conocimiento en español. Creo que estamos haciendo una labor muy importante. Ustedes como autores lo están haciendo. Y la otra es el apoyo y construcción de comunidad. Entonces, parte de lo que estamos haciendo aquí no somos unos 2 o 3, somos muchos, somos cientos. Ustedes están generando ese músculo, esa inercia para generar esa construcción de comunidad de habla en español académica sobre estos temas. Entonces, esa es la recompensa y lo otro es la persistencia. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dale el siguiente. Bueno, antes, mil gracias, ya esta era mi presentación, pero les iba a contar un poco lo de La Plata, ¿no? Cuando, digamos, por ejemplo, cuando alguien tiene una aproximación más del desarrollo literario que tiene, por ejemplo, Rowling, y que quiere hacer una publicación y está dispuesta a cambiarse el nombre y hacer ciertas cosas para hacerla más popular, es una versión. Y ella le pagan por comprar su manuscrito, por publicarlo, por vender. Nosotros en la academia buscamos socializar, no buscamos vender nuestro manuscrito a muchas personas, sino queremos que llegue a las personas correctas. A veces como autores tenemos que pagar la publicación para que sea una publicación abierta. A veces no nos pagan nada, pero la persona que va a leer nuestra publicación debe pagar el acceso. Entonces, ¿qué pasa con este proyecto tan especial que estamos viviendo hoy? Que aquí, gracias al gobierno, gracias al ejercicio en unión con IDEP, con la universidad, con la UNAV, con la Universidad de los Andes, podemos tener estas publicaciones sin pagar y también que haya acceso abierto. Entonces, tenemos varias ventajas para poder cumplir con nuestra misión, que es poder difundir ese conocimiento que estamos creando y muy importante en español. Mil gracias a ustedes por escuchar y bueno, aquí quedo pendiente para preguntas. Bueno, muchas gracias, Mariana. Es bien interesante poder observar, digamos, desde la experiencia de una investigadora en educación reconocida, digamos, como todos los problemas también que te ha llevado a algunas publicaciones. Creo que es una experiencia que la mayoría de nosotros ha tenido, no solamente en educación. Yo creo que es importante destacar que en el ámbito académico la publicación no es fácil y las revistas cada vez están siendo más exigentes en la producción que se difunde.
y todos estamos de acuerdo en que el solo hecho de publicar, de poder enviar nuestros manuscritos y que esté en, digamos, en una revista reconocida, por ejemplo, como las que se están enviando, que tienen el reconocimiento de Pool Index o de Latin Index y de diferentes asociaciones también académicas de la región, pues realmente siempre es algo de orgullo y adicionalmente a eso, pues genera un reconocimiento adicional también por todo este proceso investigativo que se ha desarrollado y que nos permite asimismo también compartir el conocimiento con otros maestros y maestras que están también iniciando su trabajo, bien en investigación, bien en publicación o incluso en implementaciones de aula, y que leyendo posiblemente sus manuscritos en un futuro van a poder hacer implementaciones muy interesantes y van a poder cambiar algunas cosas de su experiencia también, tanto como docentes como investigadores. Entonces, muchísimas gracias, Mariana, por mostrarnos también como este lado de la investigación, que no es una dificultad solamente para los principiantes, sino también para autores reconocidos en educación. Y bueno, ahora vamos a Gracias por continuar el espacio. para, sí, vamos a continuar y vamos a dejar un espacio, como les decía al final, para preguntas con ambos panelistas. Mariana, sé que tiene clase a las 5, ella está tratando de dejar un espacio pequeño para preguntas puntuales que tengan sobre esa experiencia que nos ha compartido. Entonces vamos a tratar de ser muy puntuales en esas preguntas. Y les recuerdo, las preguntas van enfocadas a la conferencia, digamos, a los temas que estamos trabajando en la conferencia. Otros temas vinculados con el proceso, con el envío de manuscritos, todo esto podemos darles respuesta a través del correo del espíritu investigador que todos ustedes tienen o directamente con sus tutores y coordinadores editoriales. Bueno, entonces ahora continuamos con la participación de un invitado muy especial que nos va a acompañar. Él es una persona externa al proyecto que, que ha sido muy amable en vincularse a esta conferencia. Él es Freddy Adolfo Forero Villa. Él es gerente de Derecho de Autor del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAC UNESCO. Igualmente es profesor de cátedra de las asignaturas Propiedad Intelectual para Editores y Políticas de Propiedad y Bienes Comunes en la Pontificia Universidad Javeriana. Asimismo es autor del libro 100 preguntas de derecho de autor para el editor universitario y miembro del Centro Colombiano de Derecho de Autor, CECOLDA. Su ponencia se titula Propiedad Intelectual en la Investigación. Freddy, bienvenido y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. No, Jairo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la amable presentación. Y también gracias a la profesora Tafur porque esa presentación inicial me encantó y con una muy buena introducción. Me la pone más difícil, es difícil estar después de alguien que lo hace también. Pero bueno, además yo soy abogado y puede que no les llame tanto la atención. Muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse. No es un tema que normalmente llame tanto la atención, más es un tema que siempre asociamos con cosas un poquito hartas. Entonces, cosa de abogados, el derecho a autores es este mensajito que sale en las películas del FBI de que piratear es malo o es el software antiplagio, pero no lo tenemos tan presente en nuestro día a día. Y esto es casi por lo que nos enseñan de qué es la propiedad desde muy chicos. Entonces, esto inicia con el nombre propiedad intelectual y la base es entender esto como lo que es mío o lo propio. Este concepto de mío lo tenemos supremamente presente frente a los bienes tangibles y es curioso ver cómo, y tengo un ejemplo maravilloso que me pasó en clase, una alumna en alguna clase, cuando las clases eran presenciales, se le perdió un esfero y paró la clase, o sea, no le dio pena, paró la clase y dijo, profe, no, se me perdió un esfero, se me ha caído, ya no lo encuentro, y le parecía fatal que se le hubiera perdido ese esfero. Y tocó buscarlo, bueno. Después, mucho después en el mismo semestre, ella fue y me preguntó, pero ahí sí ya como más calmada, como algo que si había tiempo lo hablábamos, si no, no.
Y era un profesor, ahí mismo de la Javeriana, que había cogido un artículo de ella y lo había usado para publicarlo en una revista bajo su nombre. O sea, el profe le quitó el trabajo al alumno y lo publicó él. Y ella me decía, a mí eso me chocó un poquito. Entonces no sé si uno puede hacer algo o no. Y a mí me sorprendía mucho que cuando se le perdió el esfero fue lo más terrible del mundo, pero cuando le quitan algo que ella creó, porque el esfero ella lo compra, pero algo que ella creó, que salió de ella, que forma parte de lo que es ella, puede mostrarnos lo que, la forma particular en la que ella piensa o el mundo o siente o opina o lo que sea. Y eso sí, ya no era tan grave. Y es porque no tenemos tan presente esta concepción de la propiedad intelectual. Cuando somos chicos nos enseñan muy claro, el juguete es de Pepito, y eso implica que tú no lo coges sin permiso de Pepito. Pepito tiene que compartir, pero él decide cuándo compartir y cuándo no, y tú no puedes dañar el juguete de Pepito. Y ese concepto lo tenemos muy claro, el mío. Pero cuando un niño hace un dibujo, el dibujo está lindo, listo, lo cojo, de una vez lo pego en el pasillo del colegio y genero implícitamente esta sensación de es que el dibujo es de todo el mundo, no es tuyo. Cosas tan sensibles como decirle al niño, oye, el dibujo está lindo, me gustaría que todos lo vieran, puedo pegarlo en la nevera, puedo pegarlo en el pasillo, puedo mostrárselo a tus compañeros, puedo mostrárselo a tus papás. Con esas simples preguntas uno va generando esta conciencia de la propiedad intelectual, que ese concepto se va afianzando en la universidad, tampoco lo tenemos. Nos parecía muy curioso en CERLA, nosotros hacemos un proceso de capacitación con IDARTES, o lo hacíamos antes de la pandemia, dictando derecho a autor en el marco de los talleres de escritura creativa de la ciudad. Y siempre, pues no sé, unas 400 personas al año eran formadas y siempre iniciábamos con la misma pregunta, era, ¿quién es autor? Alce la mano, ¿quién es autor? Y nadie se atreve a alzar la mano, porque entonces muchos decíamos, ¿y por qué no? O sea, todos están en un curso de escritura creativa, han escrito algo, había unos ya con cuentos publicados o poemas, y siempre que preguntábamos por qué no te sientes autora o por qué no te sientes autor, era, no, pues es que a mí no me ha publicado una editorial, o no me he ganado un premio literario, o no tengo algo con ISBN. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que autor es todo el mundo. Cualquier cosa que uno cree en el aula, en la casa, en los espacios de esparcimiento, en cualquier momento, uno está creando y eso que está creando está protegido por el derecho de autor. El derecho de autor no distingue tanto, sería muy difícil distinguir en qué tan famoso eres o qué tanta aceptación tienes del público para que estés protegido. Todo el mundo está protegido. Me gusta mucho el ejemplo de la profesora Tafur porque J.K. Rowling al comienzo no era tan valorada y en ese momento ya era una autora y su obra estaba protegida. Después ya J.K. Rowling, la famosa, y está igual de protegida. Que cambia de pronto la posición negocial y cómo llega a negociar un contrato. Pero en esencia, el concepto de propiedad sobre su obra y todas las obras en torno a este universo creativo de Harry Potter son de ella. Y ella puede controlar cómo funcionan o no. Perdón, les comparto acá mi presentación. Entonces, vamos a imaginarnos una bicicleta. Si yo dejo mi bicicleta en la esquina de mi casa y alguien la toma y sale en la bicicleta y yo la alcanzo a coger a esa persona y yo tengo la tarjeta de propiedad y abajo del marco hay ese número y yo puedo mostrar que es mía, cuando la cojo a la esquina puedo exigir que me la devuelva. Y esa persona no va a poder decirme, pero es que la bicicleta estaba ahí y mira, no tiene un letrero que diga que eso es tuyo. No tiene un letrero que dice propiedad de Freddy Forero, no tiene una cadena que pues evitara que yo la usara, no tiene un mensaje diciendo en qué condiciones la puedo usar, de manera que yo la podía tomar. Ahí inmediatamente todos tenemos claro, no, lo único que sabes cuando vas caminando y ves la bicicleta es que la única información que tienes de la bicicleta es que no es tuya, punto. Con la propiedad intelectual ese concepto se diluye, entonces muchas personas dicen, no, es que yo usé y llega todo el tiempo manuscritos en los que hay fotografías, ilustraciones de otras personas. Dice, pero ¿por qué tomaste esa foto sin permiso? No, pues la foto estaba en internet y no tenía una sede de copyright, no tenía una marca de agua, uno le da clic derecho y la descarga y no paga nada. Entonces yo pensé que todos la podíamos usar. ¿Por qué la bicicleta es clarísimo que no? Y en el caso de la foto no, porque les decía que desde chicos nos dieron a entender que la propiedad intelectual no es tan nuestra. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que autor es toda persona que cree, independientemente que su obra sea muy buena o no tan buena,
independientemente de que haya mucha aceptación del público o no, que muchos la quieran leer o no, no importa, porque además tenemos muchas obras maravillosas que en su momento no son apreciadas. Entonces, para el derecho a autor y desde el punto de vista legal, todo el mundo es autor, sin distinción. Y todos somos dueños de nuestra propiedad intelectual. ¿Y eso qué implica? Lo mismo, y ya vamos que hay otro nivel, pero en principio, pues lo mismo que pasa con el bien tangible. Yo soy dueño de ese bien. Y eso quiere decir que yo puedo definir qué pasa con ese bien. Yo puedo guardar el poema en un cajón, o puedo definir que ese poema va a internet, o solo se va a imprimir en físico, o solo se va a imprimir en Colombia, o va a internet para que cualquier persona con conexión a internet lo lea. Yo defino en qué condiciones va a ocurrir eso. Y eso que tenemos tan arraigado con los bienes físicos, pues se va a lo tangible y se va con unas arandelas. ¿Por qué? Porque yo quiero mucho mi celular, entonces a mí me da ansiedad si me quitan mi celular. Pero si mi celular se rompe y tengo para comprar otro, pues me compro otro. O yo quiero mucho mi carro, pero si alguien me ofrece un carro mejor, pues lo cambio. Así le haya puesto nombre, lo que sea. Son bienes que queremos mucho, pero en últimas no son parte de nosotros. Cosa diferente con la propiedad intelectual, en el que muchas veces una obra es un pedacito de nosotros, es un pedacito de esa forma particular en la que nosotros vemos el mundo y lo entendemos, o lo que queremos dar a entender a otros, o lo que sea, pero es un pedazo de nosotros, que tuvo sudor, que nosotros sí lo hicimos. Es distinto una casa que uno compra y vende a una cosa que uno construyó. Así que en el derecho de autor tenemos este concepto de propiedad, de es que lo que tú escribes, lo que tú pintas, lo que tú produces, lo que tú dibujas, los sonidos que generas con una composición musical son tuyos. Pero no solo tenemos este concepto como la bicicleta, tú la usas, si quieres la prestas, si quieres la vendes, sino que vamos un poquito más allá. Y perdón, acá me salto un poquito, acá. Porque, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos una serie de pinturas de Fernando Botero con las que hizo la denuncia de las torturas que incluso fueron publicitadas por los mismos perpetradores en Facebook, vanagloriándose de algunos agentes de la CIA, algunos contratistas que cogieron personas, las secuestraron, las metieron en Abu Ghraib y las torturaban y les tomaban fotos. Entonces, Fernando Botero hace una serie de pinturas denunciando esas torturas. Y él dice, yo no voy a ganar plata con mis pinturas. Mis pinturas van a estar por todo el mundo, va a haber exposiciones por todo el mundo gratuitas, porque yo no me voy a lucrar del mal ajeno y de pues, la agonía de todas estas personas. Así que él hace estas pinturas y no tiene ánimo de lucro, no quiere ganar plata. Pero, y ahí esto lo digo para que tengamos la otra dimensión del derecho de autor. Y es que el derecho de autor no solo atiende a esta necesidad de controlar lo que yo creo y que se difundan las condiciones que yo considero pertinentes, sino adicional que hay otros derechos adicionales que acá no es todo plata. Hay muchos autores que no necesariamente quieren ganar plata. Incluso la profesora Tafur hacía mucha, digamos que era enfática en ese punto, no siempre uno tiene ánimo de lucro en la publicación. Y es que si yo cojo la exposición de Fernando Botero y la llamo Las torturas de Isis de Fernando Botero, yo solo estoy cambiándole el título a la exposición y estoy dándole por completo la vuelta a lo que quería exponer el autor. Y eso es una afrenta grave a él. Él no quiere ganar plata, pero él sí quiere vender un mensaje. Él quiere hacer una denuncia. Y yo le estoy quitando esa oportunidad y estoy robándole su propiedad intelectual de otra manera, tergiversando su mensaje. Por eso hay dos derechos importantísimos en el derecho de autor que no tienen que ver con plata y son legalmente mucho más importantes. Tanto así que yo mi obra, los derechos de mi obra los puedo vender. En algún momento habrán oído noticias que no, que tal artista le vendió todos los derechos a la disquera o tal compositor le vendió todos los derechos a ese canal de televisión y ya no puede hacer nada. Pero esos son los derechos de explotación económica. Hay dos derechos que nadie puede tocar, sin ninguna excepción. Así yo firme un contrato diciendo que pueden hacer lo que quieran, ese contrato no vale. Son derechos irrenunciables, como el derecho a la vida. Y son el derecho a aparecer como autor junto con mi obra, en las condiciones que yo quiera. Puede ser con mi nombre, puede ser con un seudónimo, de manera anónima, yo definiré. Pero siempre es la autora o el autor quien define cómo va a aparecer. La publicación siempre tiene que ir acompañada del nombre del autor. En algunos momentos incluso está una confusión con la catalogación bibliográfica, porque a veces en las fichas bibliográficas aparecía autor, universidad tal o ministerio tal, y se ponía la institución. Eso, digamos que no está de acuerdo con la ley de derecho de autor. La ley de derecho de autor es, mira, si es una publicación institucional, pon los logos grandotes,
pon las autoridades, como quieras, pero en algún lugar debe aparecer el nombre de las y los autores que participaron. Entonces, primer derecho que uno puede pelear en todos los casos, así haya firmado un contrato en las condiciones que haya firmado, aparecer como autor asociado a la obra en cada publicación que de ella se haga. Y el otro está relacionado con esto que les mencionaba, y es que se entiende que con la obra ustedes quieren expresar algo, decir algo. Y esa forma de decirlo, ese mensaje, solo lo saben ustedes y se los tenemos que respetar. No siempre uno sabe qué es importante y qué no es tan importante. Entonces puede que a veces uno cambie cosas y le parezca chévere, pero al autor le molesta. Entonces los autores tienen el derecho moral de integridad. Y es, no me puedes tocar mi obra sin mi permiso. Se puede hacer corrección de estilo, tú puedes cambiar los colores a una ilustración, recortarla, siempre y cuando el autor autorice. Todos sabemos que en los procesos editoriales, incluso la profesora Tafur mencionaba, no, pues pasa por la revisión de pares, hay unas evaluaciones, me piden cambios, yo los hago. Y esos cambios siempre se dan, pero esos cambios siempre deben contar con la autorización del autor. Si llega un momento en el que en el proceso editorial o de revisión entre pares se pide algún tipo de ajuste con el que la autora o el autor no está de acuerdo, pues no publica. Nadie puede obligar al autor a publicar de alguna manera. Puede que el medio, la productora, la editorial o quien sea que lo vaya a difundir le diga, mire, si usted no hace ese cambio, pues no salimos, no es posible. Entonces esta película tiene escenas muy fuertes, nos cambia la categoría y vamos a perder público, entonces o eliminamos las escenas eróticas o no publicamos y usted puede publicar. Esa sí puede tomarla la productora, pero el autor o la autora siempre son los que tienen la decisión final de si se hace el cambio o no. Digamos que está, y eso es un mito que gira en torno al derecho de autor y es que una vez uno dio los derechos, ya los otros pueden hacer lo que quieran con su obra, le hacen corrección de estilo y le cambian lo que quieran, le cambian el final, le meten cosas, cambian las conclusiones y ocurre. Ahora, ocurre y no necesariamente que ocurra implica que eso sea legal. En cualquier momento un autor va a poderle decir a la revista, y en este caso hablando de obras científicas, ese ajuste ya no me gustó. Digamos que usted al introducir esas citas ya no me suena, o al recortarme la obra ya no funciona como yo la quería ver. Puede que la revista les diga, pues si no, pues no lo publico, pero máximo puede decir eso, no te publico. No pueden decirle, usted ya nos dio permiso, la vamos a publicar como a nosotros se nos dé la gana, perdón la expresión, porque hasta allá no se puede porque tenemos el derecho a autotutela. Ahora, ¿sobre qué somos dueños? Entonces debemos tener presente que en una revista científica somos dueños de la forma en la que nosotros describimos las cosas, más no las hipótesis, las ideas, los datos, los conceptos, esos son de uso libre. Entonces, este es un buen ejemplo. Tenemos Batman, que todos la conocen, y hay otro cómic y otra película, que quizás no, que se llama El Avispón Verde. En ambas tenemos, los protagonistas de ambas son un hombre sin familia, perdió a su familia de manera trágica, adinerados, que luchan contra el crimen, son superhéroes sin poderes, luchan contra el crimen porque tienen mucha plata y tienen juguetes chéveres, tienen un compañero que pelea con ellos, la policía los considera a ellos delincuentes, porque pues están al margen de la ley, pero ellos luchan contra el crimen organizado. El mismo concepto, igualito, pero son dos obras independientes, protegidas por derecho a autor porque las ideas no son de nadie. En términos generales, ¿por qué una idea no está protegida? Hubo un caso acá en Colombia, bueno, no tan sonado, pero fue importante, en el que un profesor desarrolla una práctica de promoción de lectura en el aula buena. Le funciona. Él le cuenta a sus compañeros en el descanso y una de las profesoras le parece genial, replica eso ella en otro colegio, lo documenta y se gana un premio a la profesora. Entonces el otro profesor decía, pero me robaste la idea, me robaste la metodología, me robaste todo y a ti te dan el premio, a mí no, eso es injusto. Si lo pensamos así, claro, suena injusto. Pero ahora pensémoslo macro. ¿Qué pasaría si empezáramos a otorgar protección sobre las metodologías? En las metodologías de enseñanza. Entonces, cada día en clase sería, no, esto ya alguien lo hizo, no, esta dinámica alguien ya la hizo. Entonces, sería un campo minado para la creación y para el desarrollo científico si otorgáramos protección sobre los datos Este y es la el información. RGD, ¿verdad? Con D. ¿Verdad? Ok, entonces, por eso nosotros tenemos protección solo sobre el paper, sobre el documento científico, somos los primeros que lo sacamos. Entonces, sale la teoría de la relatividad, pero una vez sale la teoría de la relatividad, cualquiera puede hacer un
un dibujo sobre la curvatura espacio-tiempo. Eso no es de nadie. Eso es una teoría y la teoría empieza a ser de todos. Las fórmulas matemáticas son de todo el mundo. Yo hago una entrevista, me costó un montón de dinero, de tiempo, pero una vez yo ya hice la entrevista y tengo los datos, otra persona puede usar en su tesis esos mismos datos. Entonces, ¿yo sobre qué tengo protección? Sobre la forma particular en la que yo estructuro mi tesis o mi artículo científico para llegar a una conclusión. Esa estructura argumental, la forma, las palabras que yo utilizo, la hipótesis detrás de ella, los datos o la conclusión genérica que tenga, no va a estar protegido y va a poder ser utilizado por todos. ¿Qué es lo que todos normalmente hacemos cuando estamos trabajando en una tesis? El estado del arte es decir que han dicho otros. Y después yo con mi hipótesis aporto al estado del arte. Entonces, mi aporte es desde aquí. Yo no voy a repetir la tarea de otros, no voy a volver a hacer los mismos estudios clínicos, no voy a volver a hacer las mismas entrevistas. Eso ya está hecho. Necesitamos que la sociedad avance. Entonces, mi protección y este concepto como de la bicicleta, de es mío, es sobre esa estructura argumental, sobre el escrito como tal, no sobre las ideas en sí mismas. Y este concepto también pues este concepto que teníamos con Botero de hay un mensaje implícito y es tuyo y no lo podemos tergiversar, pues también aplica sobre el texto como tal. No puedes cambiarme palabras, no puedes cambiar la puntuación sin mi permiso. Muchas veces en la corrección de estilo se cambia un poco el sentido. Cuando la obra tiene corrección de estilo, me tienen que mostrar la obra corregida. Puede que a mí no me guste. Hay correctores de estilo, hay unos muy respetuosos, hay unos que ya meten demasiado. Algunos la mejoran, otros la empeoran. Entonces siempre tendrán que consultarme a mí como autor. Entonces, teniendo presente esto de que las ideas no están protegidas, normalmente se generan 3 escenarios con cualquier tipo de obra, uso gráficas, pues por la presentación. Algunos casos en los que cogemos obras de terceros y les hacemos ajustes chiquititos, que lo que estamos haciendo es simular el plagio, como en este caso, en el que la composición gráfica es muy similar, algunos ajustes, pero en últimas es el mismo cuadro. Otras en las que cogemos una obra ajena y la enriquecemos con cosas nuestras, sin dejar de tener presente la obra del tercero, como acá, en la que Van Gogh nos muestra una obra muy suya, pero no está cogiendo solo el concepto de los campesinos descansando, está cogiendo la obra de Millet, la enriquece, la hace suya y crea una segunda obra. Y la del tercera en la que simplemente estamos haciendo una mención a una obra del tercero o estamos usando la idea, como en el caso de Batman, que ahí no vamos a tener que pedir permiso ni nada. Ahora, y rápidamente ya para terminar, entonces, por ahí veo, ¿los memes tienen autoría? Sí, los memes tienen autoría. Cualquier tipo de creación tiene autoría. Ahora, ¿cómo se dan? Y eso de los memes me permite explicar es, yo ahora soy dueño, ¿cómo doy la autorización? De 1000 maneras diferentes. Por ejemplo, cuando pongo el meme en el marco de una red social, yo firme unos términos y condiciones en los que hay un contrato que dice que yo autorizo que eso se use y que cualquiera lo pueda usar sin problema. Algunos pensémoslo como una casa. Yo puedo vender la casa y yo estoy vendiendo los derechos patrimoniales de mi obra, o puedo simplemente autorizar que alguien se quede un fin de semana en mi casa, o puedo arrendarle una habitación a una persona y arrendarle el mismo fin de semana otra habitación a otra persona. Yo puedo cederle todos los derechos a una entidad o puedo licenciar el uso. Y dependiendo de la industria va a cambiar harto la dinámica. Como mencionaba la profesora Tafur, en el mundo de la publicación científica no se acostumbra tanto el pago de regalías, porque los profesores tienen afán de que se lea harto su artículo si no pierde vigencia. Entonces los profesores quieren que esto se publique harto y que tenga una amplia difusión. Hay gran diferencia si me publican en una revista indexada con una difusión amplia y que llegue a harta gente, porque yo quiero es que me citen y que lo que yo investigué y mi hipótesis llegue a harta gente. Entonces, con esta lógica en el mundo científico no se ha acostumbrado tanto el pago de regalías como si se da en otras industrias. Acá no es tanto, pero no hay una regla única. O sea, no se quiere decir que en el mundo editorial siempre se firma cesión de derechos, en el mundo de los videojuegos siempre se firma licencia. No hay una regla única, hay diferentes formas. Lo que deben tener presente es que la ley los protege, sean famosos o no, su obra sea extensa o cortita, no importa. Siempre se necesitará permiso de ustedes para publicar. O sea, si una revista los quiere publicar, necesitará que ustedes le firmen algún tipo de autorización. Y esa autorización puede tener 1000 caras. Puede ser una cesión de derechos, puede ser una autorización, puede ser una licencia por un tiempo, o por muchos años, o por poquitos años, a cambio de regalías o sin regalías. Usualmente en el mundo científico es sin regalías, o sea, sin un pago a cambio.
mencionaba la profesora Tafur, alguna revista le dicen, ¿quieres que te publique y que eso esté para que cualquiera lo lea sin pagar suscripción? Págame tú a mí. Que eso ya es, tras de que no me pagan, me toca pagarte, pero a veces toca. Entonces tiene mil caras y lo que deben tener presente es que independientemente del contrato que firmen, siempre, siempre sin lugar a dudas, van a tener la posibilidad de exigir su nombre como autores o como autoras y exigir que no les cambien la obra sin su permiso. No les pueden cambiar conclusiones, acortarla, alargarla, actualizarla sin permiso de ustedes. Creo que estoy dentro del tiempo que me habían dado. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Sí, Freddy, perfecto. Muchas gracias a ti. Bien interesante y yo creo que todos acordamos de que la forma en que expusiste estos temas, que para muchos nos es tan complejo, creo que ayuda mucho. Súper didáctico, muy, muy chévere y creo que nos dio una gran claridad en diferentes aspectos que son complejos. Por ejemplo, también esa postura que nosotros usualmente tenemos de usar el contenido de otros, usar imágenes, usar muchas cosas, pero ahora mirándolo nosotros como autores tenemos que proteger también nuestra propia producción, que podemos también proteger de alguna forma y qué podemos usar también. Yo creo que hay unos elementos que son muy interesantes de esta presentación y te agradecemos mucho. Y bueno, ahora vamos a algunas preguntas que nos han realizado por medio del chat y queremos invitar a todos y todas que sigan incluyendo ahí sus preguntas para esta etapa final de la conferencia. Bueno, tú ya te adelantaste a una, es justamente la de los memes, creo que es algo bien interesante. Pues yo creo que muchos no sabemos muy bien cómo funcionan estos contenidos donde no es tan claramente identificado un autor, digamos, como que se replican tanto que al final no es tan fácil decir esto es de alguien o se ha hecho tantas modificaciones que al final no hay tantas diferencias entre los diferentes productos. No sé si hay algo más para decir al respecto, partiendo de, digamos, como de estos productos que tienen tanta difusión en las redes sociales. Hay dos ejemplos bonitos. Hay uno de un fotógrafo que, perdón que en el momento se me escapa el nombre, que retrató la tragedia en Haití después del terremoto. Y él empezó a subir fotos en Twitter y todo el mundo las replicaba en Twitter. Y lo podían hacer porque cuando uno firma el acuerdo con Twitter, los términos y condiciones, dice todos los usuarios de Twitter van a poder replicar lo que tú subes. Pero eso es en Twitter. Las agencias de prensa europea empezaron a coger esas fotos y a ponerlas en sus portales de noticias y él fue y los demandó y dijo, oiga, no, en Twitter estaba bien, pero ya ustedes están vendiendo sus periódicos con mis fotos, páguenme. Y claro, les dieron la razón y les tocó pagarle porque una cosa es cómo se maneja dentro de la red social y otra sacar las cosas, ahí tiene otra lógica y sigue siendo de él. Aunque esté en la red social, sigue siendo de él. Gracias. Bueno, otras preguntas. Nos hacen una pregunta que dice, ¿una investigación y su producto después de esperar 2 años pierde vigencia? Esa pregunta era para el profe Tapur. Sí, esa pregunta me la hicieron cuando estaba contando que tuve que esperar en el proceso de ida y vuelta. Pues este proceso toma tiempo y a menos de que sea una investigación absolutamente tecnología de punta que mes a mes va cambiando. Por ejemplo, en educación los procesos toman más tiempo. Entonces, dos años no va a perder la vigencia. Nosotros seguimos citando a Vygotsky y a Piaget. Entonces también hay que buscar ese balance, ¿no? ¿Qué vamos a publicar que sea lo suficientemente nuevo conocimiento para que no pierda vigencia en 2 años, ¿no? Algo que valga la pena hacer todo el proceso para publicar. Mariana, ¿y ahí qué pasa con, por ejemplo, los resultados o los datos obtenidos de algo muy específico? Digamos, ¿tú en cuánto tiempo creerías que pierde vigencia en esos datos? Parece que tenemos un poco la conexión con Mariana. Listo, vamos a una siguiente pregunta. No sé, Freddy, si tú tienes algo que agregar ahí.
Listo. Bueno, una pregunta de Edison Cárdenas nos dice, hace unos años trabajé con el IDEP en un manuscrito similar al que hoy tengo en proceso de publicación con los Andes. Él nos pregunta, ¿debo desistir de la publicación en alguno de los dos espacios? Freddy. Bueno, yo no conozco bien cómo se configuró este proyecto, entonces de este proyecto en particular no hablaría. Lo único que diría es que hay distintas formas, o sea, el contenido es de uno. Y los socios con los que uno publica tienen algunas condiciones o no. Entonces, a veces uno puede publicar en una revista y le pueden decir, bueno, publicas con nosotros, pero tú conservas derechos y te puedes ir a otra parte. Y publicar en varios lados al tiempo. Hay otras que le dicen, no, necesitamos que sea inédito, que no haya publicado en ninguna parte, y una vez publique con nosotros, durante 6 meses no puede publicar en otra parte. Las condiciones variarán dependiendo de las condiciones del proyecto, de la revista. Perdón que no conozco las condiciones de este proyecto en particular, pero siempre variará. No es igual en todos los casos. A veces se requiere que uno dé todos los derechos y solo con ellos, con exclusividad. Otras veces no. Eso depende. Y uno lo evalúa también como autores. ¿Me estás exigiendo que durante 6 meses no publique con nadie? Bueno, entonces yo evalúo si tienes la suficiente difusión como para que valga la pena darte los derechos en esas condiciones o no. Todo eso se evalúa. Listo. Con respecto a este proyecto, sí estamos solicitando que el manuscrito fuera idóneo. Yo creo que ahí sería interesante hacer la aclaración si ese manuscrito con el IDEP fue publicado, ¿cierto? O si tiene algún proceso de divulgación y de derechos. Y de pronto ahí tendría algunas características que estudiar. No sé si me equivoco, Freddy. ¿Sí? Listo. Bueno, también nos están preguntando tus datos, Freddy, digamos de pronto un sitio web donde te puedan contactar, o un correo, o bueno, no sé, como algún medio de contacto que quieras compartir con todos, mientras tanto, para que se puedan poner en contacto contigo. Hay otra pregunta de Lisbeth. Ella nos dice, ¿cuándo es la creación de un programa en donde la idea surge de una persona, un investigador principal, y es desarrollada con el apoyo de un grupo con investigadores, pero el artículo lo escribe el investigador principal? ¿Cómo se maneja el tema de autoría? Esa pregunta está chévere. Como las ideas no están protegidas, si yo tengo una idea revolucionaria, la mejor del mundo, y se la doy a otra persona, y la otra persona escribe la tesis con base en eso y adelanta la investigación, yo ahí ni tengo que aparecer. Que era una duda que pasaba mucho con los tutores de tesis. El tutor decía, yo le puse la idea de investigación, yo le di la bibliografía, yo lo llevé de la mano por toda la investigación. Yo soy autor y muchos tutores llegaban y pasaban por autores. Decían, no señor, o no señora, el estudiante fue el que escribió y eso es lo importante. Que acabó un caso icónico con Gabriel García Márquez con crónica de una muerte anunciada y relato un náufrago. Que el señor que naufragó le decía, oiga, usted debería pagarme porque yo fui quien naufragó y quien vivió eso. Y la corte le dijo, no, el derecho de autor protege es como usted cuenta el cuento, no los hechos ni las ideas, eso no es de nadie. Así que ahí, al que tenga la idea de la investigación, no necesariamente debe recibir textos. Por cortesía profesional se dan, que está muy bien, pero legalmente no se puede decir. Perfecto. Yo creo que ahí también está como un poco el tema de agradecimientos y reconocimientos, ¿eh? Que eso también es una costumbre en el medio académico. Que sí, en muchos casos, pues sí, no se toma la autoría como tal, pero sí, muchos hemos estado, digamos, en agradecimiento, por ejemplo, a ese asesor doctoral que, como decía Freddy, nos llevó de la mano durante 5 años y que, aunque no sea autor de un manuscrito, pues sí merece el reconocimiento. Así como también el reconocimiento que se da cuando uno es becado. En mi caso, yo también tuve que en los manuscritos publicados dar reconocimiento a quien financió, digamos, los estudios, y creo que es también algo bastante común en el medio académico. Otra pregunta que tenemos es,
Si dentro del texto se contemplan testimonios o comentarios cortos de terceras personas, solamente se requiere consentimiento informado y citación, o metodológicamente y teniendo en cuenta derechos de autor, se debe tener en cuenta otro aspecto. Hay varios escenarios. Hay uno en el que yo puedo poner en mi tesis el caso de alguien sin mencionar su nombre, y como lo que decía con Relato Náufrago, el hecho de que yo haya vivido eso, esa experiencia, no me hace dueño de nada. Entonces yo puedo coger experiencias de terceros sin mencionar su nombre y no hay problema. Si voy a mencionar con nombre propio a las personas en sus testimonios, necesito autorización. Que la autorización no hay que pensarla como una cosa que requiere abogado, un contrato con notaría, súper complejo, no. Es simplemente ser muy claro. Si es, oye, yo voy a coger tu testimonio, lo voy a poner en mi tesis, y esa tesis va a estar o en impreso o en digital. Y el otro le dice, estoy de acuerdo, listo, tenemos un contrato, incluso en un correo electrónico. Desde que sea todo muy claro, ese consentimiento vale y ya. Listo, gracias. Bueno, aquí nos presenta una pregunta Mario. Él dice, cuando se trabaja en una entidad que publica, es decir, algo como medicina legal, que publica informes anuales y se participa en ese trabajo, la autoría de uno debe aparecer, pero siempre mencionan es la entidad. Mario, tienes toda la razón, ese es un error muy común, que se entiende que las publicaciones son institucionales y entonces está el nombre de una institución. Pero para la ley es consciente que las entidades no tienen brazos ni mente propia para escribir un libro, siempre son personas. Y quien tiene el derecho a autoría son las personas. Entonces, uno puede exigir cuando sale la publicación que aparezca en la página legal, así sea chiquitito, pero que aparezcan las personas que efectivamente participaron en la producción de un informe, de una obra en general. Uno puede decirlo. Incluso he visto muchos casos en los que pasa, o sea, dicen, pelean y dicen, oiga, yo podría aparecer, ¿no? Van y consultan y dicen, oiga, sí, es que sí toca poner y de ahí para adelante. O sea, no lo hacen muchas veces de mala fe, simplemente que ya es una costumbre y que siempre se elimina el nombre del autor. No está mal que los autores alcen la mano y digan, yo debería aparecer, me parece importante y los deben poner. Perfecto. Bueno, Javier Varela nos pregunta qué sucede con las editoriales, bueno, más comerciales, Alfaguara, Siglo XXI, para publicar, digamos. Ya, el mundo comercial ha venido cambiando bastante con las redes sociales, como pasa también con los actores. No sé si han oído que ahora los actores se quejan y dicen, ya a mí no me llaman a un reality si yo no tengo seguidores en redes sociales. En el mundo editorial pasa algo similar también. Muchas veces prefieren publicar al personaje que suena harto en redes sociales que este personaje que escribe maravilloso, pero poco va a pegar. Entonces, como la lógica comercial trae pues muchas cosas detrás, hay que conocer gente, que conozca gente que me lleve a la editorial. Digamos que el método tradicional de mandar por correo electrónico mi manuscrito a un editor no funciona tan bien actualmente. Digamos que ese editor probablemente no va a abrir ese correo, necesitamos otros mecanismos que no siempre es sencillo. Que mencionaba la profesora Tafur también, que es un camino bien arduo entrar a ese círculo que pasa en todo el círculo de galerías, en el mundo editorial, las producciones audiovisuales, siempre es difícil. Freddy, una pregunta de mi parte, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, un profesor que tiene un blog donde comparte sus experiencias, sus metodologías, y ahí tiene incluido alguna, digamos, como algunos textos que él ha escrito para publicar o para compartir con sus colegas, y luego quiere publicar un manuscrito a partir de gran parte de lo que está ahí? ¿Cómo se maneja eso? Hay un concepto curioso, una palabra que es muy rara que se llama el autoplagio. Y es porque plagiar es hacerse pasar por autor de una obra ajena. Entonces es imposible autoplagiarse. Este concepto de autoplagio nació en Argentina y es cuando yo le vendo los derechos patrimoniales de publicación a una empresa y le vendo los mismos derechos a otra. Entonces ahí yo me estoy autoplagiando. De resto, si yo soy dueño de algo, yo puedo reciclar libremente. Ahora, en el mundo académico, no, en algunos casos no sé también, en otros sí, porque se entiende que la publicación de un libro viene de un proceso arduo de investigación de muchos papers independientes. Yo puedo reciclar esos trabajos, transformarlos, actualizarlos y sacar un nuevo libro.
En la medida que yo siga siendo el dueño de los derechos patrimoniales de un texto, yo puedo seguir jugando con ese texto cuantas veces quiera. Puedo incluso copiar y pegar en otras obras. Por, digamos que normas de citación internacional a veces se dice, oiga, cítese a usted mismo, si usted está usando algo, pero eso es por estas normas de citación internacional que no necesariamente responden al derecho de autor. El derecho de autor dice, mira, si el texto es tuyo, haz con el texto lo que tú quieras, recíclalo cuantas veces quieras, transfórmalo, es tuyo. Si se lo vendes a alguien, bueno, ahí ya vas a tener un límite, y es que ya no es tuyo, ya ahí sí te toca con más cuidado. Yo creo que ahí hay también un tema como bien interesante y que ha surgido como algo de discusión últimamente son estos autores, y hay autores muy reconocidos, que de pronto utilizan de más su producción académica, digamos, utilizan una investigación y sacan 10 manuscritos publicados a partir de eso, y se repiten muchas cosas en cada uno de esos manuscritos. Ahí hay un tema pues que no es, pues no es de plagio como tal, digamos, no es autoplagio, pero sí hay unos elementos éticos también, ¿eh? No sé tú qué opinas al respecto. Sí, y bueno, y también puede tener otro tipo de implicaciones, porque si yo voy a a una revista indexada que me exige que mi artículo sea inédito, y yo lo que estoy haciendo es reciclar otro texto, estoy diciendo mentiritas y me estoy saliendo de las condiciones de la revista. Entonces, en ese caso, estoy incumpliendo. Digamos que la revista me dice, yo te publico siempre y cuando tú me traigas algo nuevo. Si yo lo que le estoy llevando es una cosa reciclada, pues estoy incumpliendo esas condiciones. Ese es uno de los principales problemas, cuando me exigen ineditud. Si la revista no es inédita, puedo hacerlo. Y que pasa mucho, no sé si les ha ocurrido, pero yo a veces voy a ver conferencistas y los escucho 3 veces y es la misma conferencia las 3 veces. A mí me pasa, yo digo la misma conferencia un montón de veces que aburro a la gente, pero uno puede usar ese recurso. Digamos que no habría tanto inconveniente. Más que todo el problema está cuando me exigen que es ineptitud, que ahí sí es una completa falta ética y también puede tener otro tipo de implicación más contractual. Si yo digo mentiras y digo que eso es nuevo cuando no. ¿Y hay algún porcentaje que le indique a algún autor un manuscrito es inédito a pesar de que utilice solo unos pequeños pedazos de otros? Esa pregunta está dificilísima, pero sí, a ver, la ley no menciona, la ley no tiene establecidos parámetros, no dice, si citas tantas palabras ya está bien o tantas no, porque las obras son bien diferentes. Lo mismo pasa con la música, con pases, en producción audiovisual, fotogramas, pues va a ser complicado. Siempre es poner un poquito, digamos que el juez en cada caso pone sentido común, y es, bueno, si tienes unas pocas citas tuyas dentro de un artículo nuevo, pero que son muy pequeñas en el grueso, pues bueno, sí. Si lo que cogiste es esencialmente lo mismo y le pusiste unas arandelas adicionales, pues bueno, no, pero siempre se tendrá que avalar cada caso en particular. Igual el autor sabe, ¿no? El autor siempre sabe cuándo está haciendo una reciclada y descarado, cuándo está creando algo completamente nuevo. Uno mismo lo siente. Perfecto. Otra pregunta de Adriana Tovar. Ella nos dice, ¿hay alguna referencia para determinar si los aportes de una persona en un libro corresponden a autoría o colaborador o alguna otra categoría? Oh, esa pregunta está chévere. Autor siempre va a ser la persona que escribe. Digamos que quedémonos en obras. Si yo soy el que escribo, soy autor. Si yo soy una persona que guía, que aconseja, que asesora, pero no estoy escribiendo, yo no soy autor. Así yo sea el que estoy dando toda la pauta de la hipótesis, si yo solo estoy dando ideas, yo no estoy creando nada y yo no voy a ser autor. Si yo apoyo con la recolección de información y la búsqueda de información y bibliografía, pero yo no estoy escribiendo, yo soy un mero colaborador. Entonces, autor va a ser sí o sí el que escribe, el que dibuja, el que ilustra, solo esas personas. El que todos los otros son supremamente valiosos, pero no son autores. El que aporta ideas no necesariamente va a estar. Ya lo que dice Jairo, que es muy importante, y es por cortesía profesional, uno los pone. Pero legalmente ellos no podrían llegar a exigirlo o cosas por el estilo. Perfecto. Una pregunta, bueno, nos dicen, ¿nos puedes aclarar sobre protección y sucesión de derechos? Vamos con esas diferencias.
Hay dos categorías de derechos. Una era la que les mencionaba de Botero, y es el derecho de autor protege esa forma de ver particularmente que expresas a través de una obra, y eso es del autor y es solo del autor. Digamos que una vez el autor se muere, sigue siendo. Por eso hay obras muy viejas que seguimos citando con nombre de autor y no podemos cambiar. Esos derechos siempre quedan en cabeza del autor, así haya fallecido. Y hay otros derechos que ya hacen referencia a cómo se difunde el contenido. Lo puedo publicar en internet, lo puedo publicar en una revista indexada, lo mando a un repositorio gratuito. Ese tipo de decisiones hacen parte de unos derechos que sí se venden. Y ahí estamos en el mundo de la bicicleta. Que yo la bicicleta la presto, la alquilo, la vendo, la puedo arrendar por un tiempito después que me la devuelvan. Ahí yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces con los derechos patrimoniales también. Yo puedo venderle los derechos a un tercero, a una empresa, o algunos a una empresa, otros a otra empresa. Cuando me muero, mis hijos o mis descendientes heredan esos derechos, tal cual como con los bienes tangibles, o sea, tal cual como ocurre con el carro, con el CDT, con la casa, pasa lo mismo con los derechos de explotación, del cómo se difunde. Y ya después entonces, si uno quiere difundir un contenido, le preguntan a los herederos, oiga, ¿esto lo podemos subir a un repositorio gratuito, sí o no? Si el autor los tenía y falleció, y ahí los heredaron nosotros. Es una lógica parecida a los bienes tangibles en ese caso. Estamos a los últimos minutos, las últimas preguntas. Hay una pregunta vinculada con este tema del blog del que hablábamos. Lisbeth nos pregunta si publican un blog mi experiencia y otros la toman y escriben sobre ella, ¿es como si fuera de ellos? Sí, sí. O sea, si yo pongo, voy con un ejemplo burdo y disculpen, pero sale un libro que se llama Crepúsculo, que es para adolescentes de vampiros. En ese libro fue la primera vez que cambiaron, o no sé si la primera vez, pero bueno, cambiaron el concepto de lo que se entiende por vampiro, y el sol no quema al vampiro, sino lo pone más bonito. Entonces el protagonista le pega al sol, se pone brillante y bonito. Eso gustó muchísimo y le gustó mucho a los adolescentes. Es una idea que cambia muchos paradigmas en torno a los vampiros, es buena, pero no por eso es de la autora. Yo no me puedo copiar esa novela tal cual ni la película, pero yo puedo coger el mismo concepto y desarrollar una historia nueva con el concepto del vampiro que se pone bonito con el sol. Pasa lo mismo con un paper científico. Si yo publiqué algo o cuento una experiencia, una metodología mía o una hipótesis mía en un blog, esa hipótesis, esa idea central, esa temática central, esa teoría científica puede ser replicada por cualquier otra persona en un paper desarrollado por ellos mismos. Pero mis datos los pueden tomar, la hipótesis central la van a tomar y no va a haber problema, por lo que les digo que se necesita que la ciencia avance y no podemos otorgar protección sobre las metodologías. Como nadie es dueño de los géneros literarios ni de los géneros musicales, pues tampoco de las teorías científicas, porque nos retrasaría mucho como sociedad. Entonces eso sí es de todo el mundo y es de libre uso. Pero, digamos, al respecto, por ejemplo, lo que está en un blog, ¿se puede tomar como algo que ha sido publicado? ¿Requiere citación? Sí, incluso cuando a mí me preguntan si mi obra es inédita, muchos dicen, si es inédita porque no tiene ISBN, o si es inédita porque una editorial no lo publicó. Y por ineditud se entiende es que un grupo de personas, un grupo plural de personas fuera de mi círculo privado haya tenido acceso. O sea, si hasta ahora lo vio mi novia, mi novio, mi prima, mi mamá, ahí todavía es inédito. Pero si ya accedió a un grupo indeterminado de personas que yo incluso no conozco, como pasa en un blog, que puede un desconocido entrar y leerlo, esa obra ya no es inédita. O sea, no hay un requisito de que haya sido en una publicación indexada o una publicación con ISSN o ISBN. No hay esta exigencia. Es, oye, ya se difundió, ya eso no es tan inédito. Perfecto. Y una pregunta un poco sobre lo que hablábamos de la cantidad de investigaciones que pueden salir de la cantidad de publicaciones que pueden salir de una investigación. Nos pregunta Mario, es decir, ¿existe un total de artículos que pueda publicar de una investigación? Es decir, si tengo una investigación con población, una o dos variables dependientes, 8 independientes, ¿puedo hacer 8 artículos diferentes, aunque sea la misma investigación y la misma población? Sí, no hay problema. Incluso, ahorita hay una cosa muy curiosa en redes sociales y es que uno saca un video en YouTube y después sacan en otra red social la reacción de esa misma persona a lo que dijo en el video y después van a otra red social reaccionando a su reacción en el otro video. Y eso es válido, es su propio
contenido y uno va a hacer lo que quiera con su contenido. Entonces, insisto, va a tener problemas si en una revista le exigen ineditud y está reencauchando cosas. Pero si no, uno puede hablar de lo mismo de mil maneras diferentes, escribir distintos artículos sobre el mismo punto, desde el punto de vista del derecho de autor. Ya habrá otros que, por ejemplo, la evaluación entre pares le darán más duro. Y hay otro tipo de criterios que dirán, oye, estás diciendo lo mismo de mil maneras distintas, pero es lo mismo, no estás aportando al estado del arte. Ahí ya hay otro tipo de discusión. Pero desde el punto de vista del derecho de autor, el contenido es de uno, así que uno puede trabajar con él y hacer variaciones o como quiera. Como pasa con una película. Salió la película gustó, entonces hago una precuela de la película. Después hago una secuela, después hago un spin-off y le hago solo a un personaje toda una historia. Y yo empiezo en torno a esa película a sacarle productos. Eso es completamente válido, la película es tuya, haz lo que quieras. Trabájale a Harry Potter y sácale todo el jugo que quieras, está muy bien. Sí, yo ahí creo que también hay un tema muy interesante entre aquello que es legal y aceptable y lo que es ético académicamente. ¿Ah? Que creo que es bien interesante. Desafortunadamente de pronto no nos da el tiempo para discutir estos temas, pero creo que es un tema que podríamos discutir en algún otro momento sobre qué tanto, por ejemplo, hacer spin-offs de una sola investigación es éticamente aceptable en la academia y también publicable, ¿eh? Digamos, porque realmente lo que hablaban tanto tú como Mariana, uno de los elementos principales de la publicación académica es justamente el compartir ese conocimiento inédito que puede ayudar a los demás, pero en la medida en que comenzamos a sacar las mismas cosas una y otra vez, pues de alguna forma se diluye ese precepto inicial, ¿eh? Entonces creo que sí es una discusión bien interesante para otro momento. Y bueno, una última pregunta. Nos pregunta Natalia, en el caso de los creadores de contenidos o empresas de publicidad, a veces utilizan clips cortos o GIF de entrevistas, programas de televisión, etcétera, de un segundo o menos. ¿Ahí se debería pedir permiso o se puede utilizar? El concepto de cita, digamos que no está, en la ley no está regulado y no dice, puede citar tantas palabras o tantos fotogramas de un video o tantos compases, siempre es dentro del concepto de buena fe, digamos, de no quererse robarla una obra ajena. Entonces, si yo traigo un clip muy pequeñito, una imagen muy pequeñita, no voy a tener problema. Pero eso siempre dependerá de cada obra, porque si yo cito un párrafo de una obra ajena, estoy dentro de los parámetros de una cita, pero si es un poema de 2 párrafos y cité uno, pues ya no es cita. O sea, si cité 5 capítulos de una obra de otra persona, ya no es cita, ya te fuiste más allá. Entonces eso siempre dependerá, pero este ejemplo que das, yo entendería que cabe dentro de la cita. Estás cogiendo una obra de otra persona muy chiquitita acá, que pasa mucho, no sé, la he visto en redes sociales, que dicen la palabra del día en inglés y traen clips de series en las que se usa esa frase en inglés o lo que sea. Eso se entiende dentro de los usos justos de cita que no requieren autorización y no hay problema y no afecta a la producción audiovisual o no va a haber ningún problema con eso. Bueno, yo creo que incluimos una final, me parece bien interesante esta, y está relacionada con otro comentario que habían hecho anteriormente. Nos dice Javier Vela, yo realicé una investigación y la publiqué en mi blog. Cuando la envié a una universidad no fue posible publicarla en la revista porque ya estaba publicada. Entonces el blog es algo imprudente. Y está relacionado con estos sistemas como Turnitin que buscan plagio, no solamente en lo publicado académico, sino también en blogs, sitios web, todo este tipo. Y ahí hay, sí, como esta dificultad. No sé qué opinas, Freddy. Sí, no, de acuerdo, es por este concepto de ineditud. La revista muchas veces exige que la obra sea inédita y que implique que sea inédita es que no ha sido publicada en ningún lado, no tiene que ser, porque muchas veces se piensa por ineditud es solo que no haya sido publicada en canales formales. Entonces un blog uno siente que sigue siendo inédito y no, ya en ese momento accedió un número plural de personas ajeno a mi círculo privado y en ese momento dejó de ser inédita y por eso ahí puede que no me la publiquen. Listo. Bueno, Freddy, muchísimas gracias por acompañarnos y por aclarar tantas dudas que han surgido en este proceso. Me parece que es bien interesante para todos nuestros participantes que justamente se enfrentan por primera vez en varios casos a esta publicación académica. Un punto
digamos, para despedir, es también decirles a todos aquellos que tienen preguntas con el proceso de formación y con el curso mañana o entre mañana y el miércoles vamos a mandar un correo respondiendo también a todas estas preguntas que han surgido en esta presentación que tienen que ver con más aspectos procedimentales del programa de formación. Pero nuevamente un gran agradecimiento a Freddy, a Mariana que se tuvo que ir a clase y no nos pudo acompañar en esta parte final, pero creo que estamos muy contentos con escucharte, Freddy, y con todas estas aclaraciones que nos has dado. Un placer haberte tenido en este espacio. El placer es mío, muchas gracias por la invitación y a todas y a todos por escuchar a un abogado a esta hora del día. Ha sido un placer y bueno, pues felicitaciones a todos nuestros participantes que están en este proceso de publicación. Bienvenidos a este contexto de publicación académica. Y bueno, pues nos mantendremos al tanto. Queremos decirles que el proceso de formación no ha terminado, que los vamos a acompañar hasta cuando les notifiquen la aprobación de sus manuscritos, entonces esperamos que eso sea muy pronto. Y bueno, para todos y todas, una muy feliz tarde. Un placer haberlos tenido en este espacio. Que estén muy bien. Gracias a todos.